Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta ocasión hablaremos de qué es o quiénes son o qué es el falso profeta del Apocalipsis. Y para ello debemos tener claro de que la palabra falso profeta aparece en 3 o 4 ocasiones en el libro de Apocalipsis, que están en el capítulo 16, versículo 13, en el capítulo 19, versículo 20 y en el capítulo 20, versículo 10. Y lo que se dice acerca del falso profeta no es tan extenso, son cosas puntuales, mas sin embargo nos preguntamos quién o quiénes o qué cosa es el falso profeta. Lo popular en las enseñanzas cotidianas dicen en que el falso profeta es un hombre o el mismo anticristo y le buscan un nombre, pero ¿será verdad que el falso profeta sea un hombre? Para resolver esto debemos empezar con la palabra clave y es profeta. La expresión profeta se desprende de profecía, es decir, no puede haber profeta si no hay una profecía. Y a su vez no puede existir profecía si no existieran los profetas. Pero hemos aprendido de que la profecía proviene de Dios y es genuina. Pero hemos hablado de que también hay profecía que no procede de Dios y decimos que esta profecía y estos profetas son falsos. En el libro de Apocalipsis leemos la expresión falso profeta y quiere decir, primero, no es un representante de Dios. Segundo, no recibe de parte de Dios la instrucción que tiene que dar. Tercero, todo lo que habla, dice y profetiza es un engaño. Partiendo de este punto de vista, entendemos estas cosas y hay que definir qué es la profecía. La profecía es la expresión y revelación directa de Dios que tiene que ver con su reino. Toda la profecía bíblica y todos los profetas bíblicos que hablaron en el nombre de Jehová, el Dios verdadero, anticiparon, dando a conocer los acontecimientos que tienen que ver con la recuperación de su reino en la tierra. Así la profecía es la revelación, la comunicación, el conocimiento que procede de Dios con respecto a su reino. Un mensaje inspirado, una proclamación, la cual encierra la voluntad de Dios. Toda la profecía proviene de Dios y es inspirada por Dios. El apóstol Pablo, afirmando esta verdad, dijo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos entender de que la verdadera profecía es inspirada por Dios y procede de Dios y tiene unos beneficios para nosotros como seguidores del reino, así como el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. La profecía comunica los propósitos de Dios en cuanto en la recuperación de su reino, y es inspirada por Dios. Si Dios inspira la profecía y la revelación de su profecía, la revelación debe estar sujeta a las normas que Dios estableció. Para dicha interpretación, el apóstol Pedro dijo en su segunda carta en el capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir de que no es solo leer y según entiendo, llegar a decir que ese es el significado de la profecía. No, porque Dios ya colocó los parámetros para poder darle la interpretación correcta. Por eso Pedro dice de que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y para poder interpretar correctamente la profecía bíblica, debo tener en cuenta
en primera medida y es la Biblia. Si Dios inspiró 66 libros desde Génesis, el cual quiere decir comienzo o principio, hasta el libro de Apocalipsis, el cual es la culminación de todo esto, quiere decir de que el misterio de Dios tuvo un principio y va a tener un final. Estamos en la recta final de las profecías bíblicas. Por eso cada vez escucharemos rumores de guerras, pestes, hambres, inseguridad, inmoralidad. Pero la palabra de Dios dice, pero aún no es el fin. Hay que entender lo que es una leve tribulación de una gran tribulación. Una leve tribulación es una guerra en cualquier lugar. Pero ¿qué pasará? Y será una leve tribulación. Habrán hambres, pestes, pero pasarán. A su vez, estas leves tribulaciones se irán agrupando hasta la llegada de la gran tribulación. Como lo dice el libro del Apocalipsis y el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, donde en ningún lugar de la tierra haya paz ni seguridad y habrá hambre y dejará de ser una leve tribulación y pasará a ser una gran tribulación. Por eso la palabra de Dios dice de que la profecía bíblica no debe interpretarse de manera personal, sino que debe ser interpretada a la luz de la palabra de Dios. Así como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El apóstol Pedro dice que debo entender primeramente esto. Es común que personas nos digan, es que leo la Biblia y no la entiendo. Y es natural que sin el conocimiento no la entendamos. Cuando leemos un pasaje bíblico por no tener el conocimiento, ahora tenemos un reto a la hora de estudiar la Biblia y es el conocimiento. Cuando adquiero el conocimiento se obtiene la capacidad para interpretar la Biblia. Deja clara dos cosas en cuanto a la profecía. Número 1, que hay profecía verdadera y profecía falsa. Número 2, que hay o hubieron profetas verdaderos y profetas falsos. Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, en cuanto en la enseñanza has comprobado y examinado lo que te enseñan, si está en armonía con la palabra de Dios, con las profecías bíblicas, o si están erradas, debo ser responsable. Y por eso Juan dice de que debo sopesar y asegurarme de que lo que me están enseñando sea la verdad. Si asistes a una iglesia donde te dan una enseñanza errada, estás en pos de falsos profetas y falsas profecías. Y por eso Juan dice de que debo sopesar, analizar, conocer, escudriñar las inspiraciones. Entendimos de que debo sopesar las inspiraciones. Surge la pregunta, ¿cuál es el profeta genuino según la palabra de Dios? Y para ello, veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 22. Y leemos desde el versículo 15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 21.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. También en el libro del profeta Jeremías, en capítulo 23, versículos 16 al 40, lo explica. Y en estos pasajes encontramos lo que identifican a un verdadero profeta y a un falso profeta. Así que, mis amados en el Señor, debes conocer y darte cuenta si en la iglesia donde estás asistiendo te están enseñando la profecía verdadera o falsa profecía. Y te anticipo, si te está prometiendo que Dios te va a dar un carro, una casa y que vas a ser próspero y que todas las cosas te van a salir bien, estás escuchando una falsa profecía que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.